mis compañeros de trabajo, los señores viceministros de Agricultura, de Transporte, delegados, el subdirector de Planeación Nacional, delegados de las distintas entidades que tienen responsabilidad en la atención de la emergencia, el subdirector de Invías, por supuesto a los señores senadores, senadoras y representantes de la región, a los alcaldes, alcaldesas, dirigentes sociales de las organizaciones comunitarias, a todos. Y quiero, si los señores congresistas están de acuerdo, hacerles esta propuesta. El gobierno entregará un informe sobre la atención de la emergencia, entendido que la emergencia tiene como varias etapas de atención, y ahora explicaré cada una de las entidades que ha tenido que ver con la atención de la emergencia, contará los avances, y luego escucharemos obviamente a los señores congresistas que son los citantes, y entiendo que también va a haber un espacio para alcaldes y algunos líderes sociales. Entonces, con la venia de ustedes, inicio. Cuando ocurre la emergencia, el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro y Francia Márquez tiene que asumir una serie de acciones. La primera, evidentemente, es todo el tema, y la más urgente, la atención directa de los damnificados directos. Cuando uno habla de la atención directa de los damnificados directos, son las personas que literalmente lo perdieron todo. Hemos estado en la zona del desastre, sabemos lo que allí ocurrió, y entonces los órganos operativos del sistema para prevención y atención de riesgo actúa con la alcaldía de Rosas y con la gente de la localidad. La propia comunidad, frente a un hecho que ya ha vivido, ella toma la decisión de movilizarse, y eso es lo que evita una tragedia terrible. O sea, el conocimiento de lo que podía pasar hace que la gente se mueva, y la gente recibe una primera atención en la cabecera del municipio. El responsable de acompañar esta atención es la Gobernación, Alcaldía y la Unidad de Gestión de Riesgos, que ahora nos contará qué ha hecho. Nos encontramos, digamos, ante una segunda emergencia que también hay que actuar inmediatamente, y es más de 2 millones de colombianos aislados en transporte, aislados en la posibilidad de comunicarse con el resto del país. Con el señor presidente se toma la decisión de hacer presencia inmediata en la zona, y es el día en que, algunos recordarán, no puede aterrizar el avión del presidente. Yo lo acompañaba, hubo una tormenta, de esas tormentas épicas del Cauca, nos toca ir a esperar la posibilidad de volver al aeropuerto de Popayán en la base Marco Fidel Suárez, y con el incidente del rayo y todo aterrizamos en la base Marco Fidel Suárez. Ahí tenemos la posibilidad de hablar largo con el señor presidente y hablarle de las opciones para solucionar, ya no coyuntural, sino estructuralmente, el problema de la vía panamericana. El día anterior, debo recordar y agradecer una larga conversación que tuve con el presidente de la Sociedad Caucana de Ingenieros, o con la Junta Directiva. Aquí veo a Jorge, veo al doctor Sarria y veo a otros ilustres ingenieros que me hacen llegar una serie de documentación que ilustra el avance de lo que es la doble calzada, pero particularmente la solución de la variante Timbío del Estanquillo, que el presidente recibe in extenso cuál sería
esa solución estructural, de la cual él ya había hablado con mucha gente de tiempo atrás, incluso en la propia época de la campaña. Pero ¿cuál es la primera instrucción del gobierno? Es no dejar aislado al sur del país. Y aquí, aunque estamos en el Cauca, vamos a plantear el contexto de lo que fue esa atención de la emergencia. Lo primero, identificar cinco alternativas viales que permitieran la conexión del sur del país con el resto del país. La primera que comenzó a usar la gente fue la ruta de El Hoyo, El Tambo, Popayán. Otra vía que muchos la teníamos en la mente, pero no la teníamos como alternativa vial, porque evidentemente era una trocha, señor viceministro, era la que comunicaba el peaje del Mango de Presión a la sierra, y de la sierra bajaba a Rosas. Quienes hemos recorrido esa zona antes de del derrumbe, sabemos que era casi que un camino de herradura, podía entrar algunos camperos con muchísima dificultad. También se identificó en un momento dado, y sé que particularmente los señores congresistas conocen bien esa vía, la vía que de Piedra Sentada cruza a lo que se llama la zona de Puente Fierro, busca los Hugos y sale a Santa Rita, sale a La Vega. Ahí había otra conexión. El macizo tenía una dificultad, señores alcaldes, y es que la ola invernal ya había golpeado el macizo. El municipio de Sotará había perdido su conectividad con la sierra, porque en la zona de la vereda de Chapa se había ido la banca, y en la zona de Río Blanco se habían destrozado algunos puentes y había perdido su conectividad. O sea, ya veníamos en un problema complejo. ¿Qué decisión se toma? Recuperar a como dé lugar esas vías. Y ahora el señor subdirector de Invías y el señor viceministro de Transporte nos contará todo el esfuerzo que se hizo por, en un término de verdad, señores congresistas, récord, poner en funcionamiento esas vías. Y aquí hago una primera afirmación que puede generar alguna discusión, pero la información que yo tengo es que es real. O sea, en materia vial sí hubo dificultades, pero no hubo cierre definitivo en el Cauca. A los pocos días ya teníamos habilitado, con una buena habilitación. Agradezco al alcalde del Tambo que nos facilitó maquinaria y ayudó incluso con materiales para mantener la vía del Tambo, el Hoyo. O sea, teníamos habilitado vías para pasar. Claro, ¿qué no estaba pasando? No estaban pasando los carros pesados, básicamente las mulas, pero incluso en la zona del Hoyo alcanzaron a pasar en su momento, en momentos de dificultad, camiones. La habilitación de la vía de la depresión a la Sierra y Rosas, en 15 días ya había una habilitación y estaba pasando carga, me corrige doctor García, señor subdirector del Iniciamos con una habilitación de carga para 10 toneladas, subimos a 20 y llegamos a pasar 30 y 44 toneladas, que es lo que está ocurriendo hoy. Aquí hay que hacer un reconocimiento muy especial a la resiliencia, a la colaboración y a la solidaridad de la gente de la zona, particularmente de la gente de la sierra, que nos facilitó y nos permitió que ese tráfico, que es complejo porque se lo pasamos por el centro poblado, se diera ese paso, y le pido al señor viceministro de Transporte y al subdirector de Invías
que cuando haga su intervención ratifiquen el compromiso del gobierno nacional de no dejar abandonada esa vía, de hacer unos correctivos que se tienen que hacer en la zona de Zapongo y otras correcciones de la vía, y buscar, que esta creo que es una buena noticia, el dejar eso como vía alterna en cualquier momento, y para ello buscar la pavimentación total de todo el circuito. O sea, estamos trabajando en ese tema que creo que puede ser interesante para la gente de la zona. Además, señores congresistas, más al sur del país habilitamos el puerto de Tumaco. Y hoy, se lo decimos con claridad, no se justifica que buena parte de la carga colombiana, incluso el combustible, no se esté entrando a el sur del país vía marítima. Nosotros en un solo mes logramos meter, en el mes de la emergencia, logramos meter 9 millones de galones de combustibles en barcos, un barco que llegó desde el Caribe y los demás barcos todos llegaron desde Buenaventura, porque además habilitamos un poliducto que de Jumbo conectaba a Buenaventura, y en Buenaventura hicimos una conexión que nos facilitó Invías para hacer el cargue directo a los barcos. Esa ruta sigue funcionando, ya no para el Cauca, pero sí para Nariño. Estamos pensando muy seriamente que es una ruta que tenemos que dejar habilitada. De hecho, hemos definido unas apropiaciones para hacer un dragado del puerto de Tumaco. Es muy seguramente, señor viceministro de Transporte, va a necesitar unos recursos adicionales que ya he hablado con el señor presidente para hacer un buen dragado y lograr sacar buena parte del combustible, entrar buena parte del combustible del resto del país por Tumaco y sacar parte de la carga de Nariño y algo de Putumayo. Incluso podría pensarse alguna carga de el Cauca en la medida en que vaya para el mercado del Caribe, sacarlo por Tumaco. La primera etapa, de alguna manera, mañana llega como a un punto especial. ¿Por qué? Porque si todo nos sale bien, mañana queda habilitada la vía provisional de la Panamericana. Provisional. Porque la Panamericana como tal la estamos trabajando para dejarla, no me atrevo a decir exactamente unos días, pero yo calcularía que en unos 90 días, Carlos, dejarla con el tráfico totalmente normal por la zona donde está haciendo la vía provisional, que es Chontaduro. Allí había, hoy lo que se ha construido es un puente provisional de 30 metros, una vía provisional, parte de la provisional nos servirá más adelante como definitiva, pero se está diseñando y construyendo un viaducto de 120 metros con todas las indicaciones de vía panamericana, y será la Panamericana que usaremos mientras se concreta lo que el señor presidente ya anunció al país, y es que el gobierno nacional quiere mejorar radicalmente las vías del sur del país y tiene como prioridad 1A en inversión la doble calzada que conectará a Popayán con Rumichaca. Y en esta doble calzada hay dos obras que quienes tenemos el ombligo en esta tierra sentimos que son muy importantes. Una, la variante Timbío-El Estanquillo, que tanta gente ha luchado porque se dé. Esa es prioridad, pero además el presidente mañana explicará claramente cuál es el compromiso
del gobierno nacional para hacer la nueva variante de Popayán. La variante que construimos hace 30 años, a mí me tocó como alcalde liderar esa obra, ya nos quedó pequeña, ya es una avenida de la ciudad, ya es una vía interna, de manera que en el marco de lo que vamos a hacer se anunciará la nueva variante occidental de Popayán, que sacará todo el tráfico pesado de los barrios del occidente de Popayán. Me parece bien importante. De todas maneras, creo que como región seguimos también trabajando, señores parlamentarios, en la posibilidad de que con diseños que nos pueda entregar la gobernación, dejar en algún grado de avance la variante del oriente de Popayán, que también es fundamental. Y creo que también hay unos avances en diseños, pero tenemos que trabajar esas dos tareas. La unidad de gestión de riesgo nos comentará el proceso de reubicación de la gente que está en el colegio, entiendo, de Rosas. Primero, señores, los recursos están apropiados. Nosotros teníamos unos recursos del año pasado y en junta directiva de la unidad de gestión de riesgos trasladamos esos recursos y están totalmente apropiados para hacer esa reubicación. Hay una dificultad compleja y es la definición de qué finca o de qué lugar. Yo incluso le comentaba al señor presidente que a veces uno pensaría que en casos como estos resultaría más práctico decirle a la gente: tome un bono, consiga usted su propia tierra en donde ubicarse y más bien le ayudamos a comprarla y luego le ayudamos a construir la casa, que tratar de hacer todo un gran plan de reubicación. Pero por lo que hay hasta ahora es, entiendo, 6 tierras ofertadas que ya tienen viabilidad técnica y que están en el proceso de concertación. Cuando el presidente habló de 15 días, algunos medios no entendieron y algunos ciudadanos no entendieron. No es que en 15 días se compraba la tierra, sino que cuando usted define técnicamente qué es lo que quiere comprar, la ley 1523, que es la que regula el manejo de las emergencias, le da un camino expedito para que, definido técnicamente qué es lo que quiere comprar, en 15 días pueda hacer la negociación. Entonces nos encontramos en esa tarea y ahora se informará. Compra de cosechas, el señor viceministro de Agricultura explicará. Algunos paisanos me decían por qué no se generaron compras de cosechas en algunos municipios del Cauca, y doy una primera respuesta que se me ha explicado. Primero, porque básicamente las compras no era el gobierno buscando, sino las comunidades ofertando. Y se dieron en aquellos productos que tenían que sacarlos como carga pesada, porque la carga liviana, la que se podía sacar en camiones de 10 y 20 toneladas, siempre se pudo sacar, siempre, o sea, no estuvo cerrada. De hecho, en algún momento incluso sacamos carga entramos combustible, entramos gas por el Ecuador y sacamos carga por el Ecuador pagando unos fletes subsidiados que hizo el Ministerio de Transporte. O sea, en ningún momento dejamos que la zona como tal quedara aislada. Sí, claro, tuvo dificultades, sí, no pudimos meter mulas, sí, las tuvimos que sacar por el Ecuador en algunos casos, y en otros casos ya cuando pudimos habilitar la variante que todos ustedes conocen de la depresión, la Sierra Rosas, pero básicamente hubo transporte, incluso para que el macizo colombiano y el Nariño tuviese gas. Es bueno, señores, que ustedes sepan que tomamos la decisión de traer un buque desde California, Estados Unidos, con 5.500 toneladas de gas.
lo pasamos por el canal de Panamá y lo descargamos en Tumaco. Pagamos como gobierno el flete y el gas fue distribuido en las zonas en donde se necesitaba esa distribución. La información, por lo menos que tenemos nosotros, es que no ha habido escasez de gas y ya están pasando las mulas con gas. O sea, ya no necesitamos hacer esa operación vía marítima. ¿Qué viene ahora? Señores parlamentarios, y aquí queremos hacerle una invitación muy especial. El presidente nos ha pedido ayudar a construir colectivamente lo que se ha llamado un plan de reactivación económica. O sea, la emergencia vial de alguna manera la estamos superando. No hemos superado la emergencia humanitaria de ubicación de los damnificados. Solo sentiremos que superamos esa emergencia en el momento en que tengamos definido tierra, que comiencen a construirse sus casas, o sea, que eso esté negociado. Y eso es prioritario y fundamental para el gobierno y tenemos los recursos. No solo para la compra de la tierra, ayudar en la construcción de la vivienda, sino también, y aquí está el viceministro de Agricultura, para dejar iniciado un proyecto productivo. O sea, eso es central para el gobierno nacional, es central. Eso no lo hemos abandonado. Es central y estará en primera etapa. Y hasta que no podamos decirle al país que la gente damnificada tiene su pedazo de tierra, se le está construyendo la casa y se le está ayudando con su proyecto productivo, no hemos superado la emergencia. Mantenemos la emergencia, que quede eso supremamente claro. Pero también hay la propuesta de construir un proyecto, una idea de lo que puede ser reactivación económica de la zona. La reactivación económica del sur del país. Cuando se habla del sur del país incluimos los municipios del sur del Cauca, todo Nariño, parte del Putumayo. El doctor Raúl Delgado es gobernador de Nariño, con el señor viceministro del Interior y de Transporte que está aquí a mi lado. Invitaron a una primera reunión, esta es la segunda reunión, en la que queremos pedirle a la bancada parlamentaria y a sectores sociales y gremiales que se integren en la construcción de ese documento que tendremos que entregarle al presidente en un término no superior a un mes. El gobernador del Cauca ya ha sido informado de esta tarea. ¿Cuál es la idea? Sentémonos, pongámonos de acuerdo y digámosle al gobierno nacional, señor gobierno nacional, mire, esto es lo que para nosotros sería un plan de reactivación económica. Y en el marco de ese plan de reactivación económica que tiene que ver sobre productividad, algo de infraestructura tendrá que ver, pues buscaremos el mecanismo. En Nariño hay un gran debate sobre declaratoria o no de emergencia económica. También se ha hablado de la posibilidad de crear un capítulo especial en el plan de desarrollo que ustedes debaten, que está en sus manos, y que pudiéramos construir lo que hemos llamado un pacto territorial. Le ponemos el nombre que sus señorías lo definan. Un pacto territorial de cómo reactivar económicamente la zona. Esa es la tarea que creo que debe arrancar hoy y que tiene que tener un plazo no mayor de 3 semanas para entregárselo en una reunión especial al presidente todo el sur del país. Decirle, mire, esta es la propuesta que usted nos pidió. Yo les presento excusas a los compañeros de la bancada porque en los primeros días, y con esto termino, pues no hubo la comunicación tan fluida como se quisiera, pero es que básicamente lo que estábamos haciendo era atendiendo una emergencia. Y en la atención de la emergencia lo que teníamos que hacer era que entrara el
combustible, que entrara el gas, que entrara el ACPM, que entrara la gasolina. Eso es de todos los días, porque todos los días se consume. Que se pudieran comprar unas cosechas, que incluso queremos dejar unas capacidades instaladas con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología y el Ministerio de Comercio. Se dejaron unos recursos para buscar algunas asociaciones de productores que estén interesados ya no en sacar solo su materia prima, sino darle algún valor agregado, ayudarles a que puedan darle ese valor agregado y dejar esa capacidad instalada. Este plan, que lo podemos construir a través de un pacto territorial, es una de las opciones, coordinaría esa acción Planeación Nacional. Por eso hoy nos acompaña el subdirector de Planeación. Él sería, digamos, la cabeza de la construcción de la propuesta, pero la propuesta la hace la región. O sea, no es una propuesta que vienen unos técnicos desde el nivel nacional a decirle al alcalde, esto es lo que tienen que hacer. No, son ustedes recogen el ejercicio de planeación comunitario que han tenido mucho tiempo y nos dan unas ideas de cómo podemos hacer ese plan. Laura, no sé si el documento que prepararon de presidencia sobre las prioridades de los diálogos vinculantes se entregó para esta reunión. ¿Qué se me hizo? Sí. ¿Ese documento se entregó, el que había preparado el doctor Raúl? Sí. Y comenzó. Ah, bueno, perfecto. Y un último tema. El Ministerio de Agricultura ha venido trabajando con las secretarías de Agricultura de los departamentos y con la institucionalidad agrícola de la región, y ahora quiere hacer fusión con los sectores productivos, organizaciones campesinas, porque una apuesta grande que quisiera hacer el gobierno y que quiere plantearles a ustedes es cómo pasamos de la producción a la industrialización. Fíjese que parte de la crisis de Nariño en particular fue que, a pesar de que teníamos, Nariño podía producir, corríjame la cifra, diariamente 1 millón de litros de leche. Sí, un poquito más de 1 millón y pico de litros, de los cuales consumiría 500.000 consumo interno, pero tendría 500, 600.000 para sacar. No se justifica que una región que tenga esa productividad no tenga, por ejemplo, una planta de pulverización de leche. Eso nos hubiese podido arreglar 1000 problemas. Y de la falta de industrialización, ¿qué problemas nos pueden terminar trayendo? Yo dejo la introducción ahí agradeciéndole a los señores congresistas esta muy oportuna convocatoria, señores senadores, representantes del Departamento del Cauca y de circunscripciones especiales como La Paz e Indígena, y pediría ahora, creo que Roque tiene el listado, que comencemos a entregar unos informes muy puntuales. Pido a mis compañeros que sean muy puntuales los informes, que ojalá no pasen de 5 minutos para que luego podamos trabajar ya con la gente. Entonces, mil gracias, Roque. Uniéndome a las palabras del doctor Luis Fernando, creo que aquí hay 3 o 4 puntos importantes que recalcar. El primero de ellos es la voluntad y disposición de la ciudadanía, de los municipios afectados. Yo creo que este paso o este trabajo que ha venido haciendo Invías ha sido fundamental, contar con el apoyo de ustedes, y por eso insistir en ese mensaje que nos decía el doctor Velasco de valorar esta disposición de la comunidad. De igual manera, creo que se ha hecho un ejercicio supremamente positivo en 3 protagonistas de la intervención. Por eso todo lo que ha venido haciendo Invías en conjunto con la Policía de Carreteras y el trabajo también de la Asociación Colombiana de Camioneros o de los transportadores ha sido clave para que en el ejercicio ya en terreno se puedan dar las cosas de la mejor manera. Y ese es un reconocimiento también que se le hace sobre todo a los transportadores, que en terreno, en conjunto con el ingeniero Carlos García, como su director de Invías, pues han venido avanzando en que esté en las mejores condiciones la vía para los días que vienen.
Otro punto que me parece importante, doctor Velasco, es comentarles que dentro de la estrategia para la atención de la emergencia, como bien se lo ha dicho acá, hubo unas decisiones ni siquiera de corto plazo. Estábamos hablando de un plazo inmediato porque no nos permitía a nosotros el tiempo de la emergencia tomar decisiones conjuntas o más negociadas, sino por el contrario, a principios de enero cuando se presentó esta tragedia, pues nosotros ya el 12 de enero estábamos en Ecuador negociando las condiciones para el paso tanto de combustible como de GLP que era necesario para el sur del Cauca. Y en eso reconocer también que logramos no desabastecer al Cauca, sobre todo en materia de GLP. Gran parte de los municipios como El Bordo, como Argelia, fueron abastecidos por el gas que se trajo del Ecuador, y en eso queremos hacer referencia porque las negociaciones no fueron fáciles. Nosotros tuvimos que ir hasta Ibarra, sentarnos allá con el Ministerio de Transportes de Ecuador, negociar unas condiciones favorables para los dos departamentos, y así nosotros logramos avanzar de manera positiva. De igual manera, esas decisiones ya en el corto plazo hacen referencia a que nosotros, en conjunto con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Comercio, con las otras entidades que hacen parte de este ejercicio, pues hayamos tomado decisiones acertadas para que con la dirección de riesgos nosotros hoy podamos invertir esos recursos que necesita el departamento del Cauca. Y de igual manera, y por último, en este mismo trabajo, ya en esas inversiones que se están haciendo en el mediano plazo, es revisar cuál y cómo nosotros seguimos la directriz del señor presidente de la República, y es ese sueño compartido entre Cauca y Nariño de tener la doble calzada Pasto-Popayán. Nos ha insistido el señor presidente que esa obra se debe hacer y que es un compromiso del señor presidente para estos dos departamentos. Qué mejor noticia, doctor Velasco, que nosotros como caucanos y nariñenses podamos pensar en que esto sea una realidad, pero más allá es que no van a quedar desatendidas las vías alternas que hoy nos han servido para abastecer a los dos departamentos. Y esa también ha sido una directriz del señor presidente de la República, y así se va a realizar. Por último, yo sí le pido al doctor Luis Fernando que en este documento que se va a construir con ustedes, es que sí le pongamos especial atención al transporte de pasajeros. Hoy es un sector que debe ser atendido por el gobierno nacional y que está pasando también por unas dificultades por lo que se representa en las mismas situaciones que se presentan en las vías. Entonces, en esto con el ingeniero Carlos García estábamos revisando cómo con esta habilitación del día de mañana para transporte de carga, pensamos también en que el transporte de pasajeros pueda aprovechar este mismo ejercicio. Por ahora yo dejo la intervención en ese sentido, doctor Luis Fernando. Quisiera que, si lo autorizan, le demos la palabra a Envías y a Ani, que ellos van a hacer una explicación muy técnica al respecto. Muchas gracias. En búsqueda de la solución definitiva de la conexión variante panamericana, en donde nos impusimos un plazo, el señor director del Envías, el doctor Juan Alfonso Latorre, de 120 días. Bueno, desafortunadamente no sé si esto se puede ampliar un poco más, pero ahí lo que queríamos expresar básicamente es que la conexión que estamos adelantando es de 2 kilómetros de longitud, y esa conexión, como lo decía el doctor Luis Fernando Velasco, solamente tiene un tramo muy corto de aproximadamente unos 400 metros, en donde la vía que vamos a habilitar el día de mañana o pasado mañana, depende de la actividad que se esté desarrollando en la zona y lograr unas metas que tenemos de pavimentación. En este caso, la vía provisional con la definitiva solo coinciden en 400 metros, que es justo en esta gráfica. Ahí vemos el sentido Pasto, donde está el nombre Pasto. Ahí en ese tramo inicial, tanto la vía provisional como la vía definitiva son las mismas. Y luego, en el desarrollo de todo el proyecto, pasando por La Quebrada, Chontaduro, ahí hay una separación en donde tenemos ya un puente provisional de 30 metros, que es el que ya tenemos terminado, lo fundimos la semana inmediatamente anterior, y luego lo que será el puente de 125 metros de longitud con los gáleos establecidos por el Servicio Geológico, y luego ya la entrada hacia el departamento o la ciudad de Popayán. Entonces, ¿por qué llamamos la vía que se va a entregar en 2 días una trocha? Primero,
porque tenemos unas condiciones de pendiente altas. Nosotros hacemos la comparación, cruce de la central es del orden de 15,5% de pendientes. Segundo, porque la vía no va a tener sino un solo sentido a la vez. Es decir, un día ya determinaremos si son horas o por días, estará en sentido Popayán-Pasto y luego estará en sentido Pasto-Popayán. Luego, porque tiene unas restricciones debido al problema de la situación de esa montaña y teniendo en cuenta que el puente tiene unas condiciones distintas, corto y de un galibu de aproximadamente 10 metros, entonces tenemos que tener un sistema de alerta temprana que vamos a implementar justo cuando pongamos a operar la vía, de tal manera que pues, hay unas restricciones en cuanto a lluvias. Si está lloviendo muy fuerte, pues tenemos que cerrar la vía, y restricciones en tráfico nocturno. Entonces entendemos que esa es una vía provisional. ¿Cuánto nos va a durar? Como dice el doctor Luis Fernando, aproximadamente 3 meses. Pero esos 3 meses son fundamentales porque nosotros tenemos y agradecemos mucho a las comunidades, especialmente a las de los municipios de La Sierra y Rosas, porque ellos nos han permitido el tránsito de tractomulas desde el 20 de febrero a la fecha hasta que tengamos lista esta conexión provisional. Nosotros empezamos el 20 de febrero pasando 2 tractomulas el 20, después de haber hecho la prueba piloto el 19 con 19 mulas descargadas. 2 mulas descargadas pasaron en el sentido entre Pasto y Popayán. Y el pasado viernes, que fue el último día habilitada la vía porque este fin de semana estuvo cerrada, pasamos 96 tractomulas, de las cuales 86 estaban cargadas y solo 10 pasaron vacías en sentido Popayán-Pasto. Y seguramente esta semana el número de mulas va a superar las 100, pero también pasan camiones, pasan doble troques, pasan cisternas, pasa todo tipo de vehículos y hemos logrado tener un paso de vehículos en la vía Rosas-La Sierra de presión y en sentido contrario del orden entre los 1.200 y 1.500 vehículos por jornada, por paso. Aquí vamos a aumentar la capacidad de la vía. ¿Qué estamos haciendo en la conexión? Entonces, primero, mejorando las condiciones de conexión entre el puente. La vía tiene 2 kilómetros y un puente al centro de aproximadamente tanto la distancia del puente a la zona de Popayán como del puente a la zona de Pasto es de 1 kilómetro. Entonces ya vimos la necesidad de pavimentar la carretera, porque tenemos unas condiciones climáticas difíciles y las pendientes no nos permitían una movilidad adecuada para las tractomulas y empezamos a pavimentar la carretera. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Allá ven al fondo, el puente ya prácticamente está terminado. Lo último que se le estaba haciendo el fin de semana era pintar las barandas y está también, digamos, acompañado de unas aletas que esperamos tener terminadas el día de hoy. Ya hoy la aleta que da aguas arriba ya está terminada y la aleta aguas abajo está próxima, esperamos que hoy quede terminada. ¿Por qué una aleta aguas abajo? Porque ya con los flujos que han venido durante el desarrollo de la obra hemos entendido la dinámica del río, genera unos remolinos y tenemos que proteger el puente, pero el puente tiene una muy buena cimentación y no es tanto proteger al puente, sino para proteger el terraplén de acceso al puente del costado Pasto. Entonces aquí hay unas imágenes de los pavimentos que estamos haciendo. Mire, las curvas tienen unos anchos enormes, hay anchos hasta de 22 metros, con el propósito de que la mula pueda hacer una maniobra adecuada. Siguiente. Entonces, aquí vemos los trabajos que se están realizando. Esperamos tener de mañana a pasado mañana la totalidad del tramo entre el puente y Popayán completamente pavimentado. Ayer hicimos la primera prueba piloto, bajando mulas cargadas. Fue muy exitosa, o sea, las mulas bajaron a pesar de que todavía estamos haciendo los pavimentos y identificamos del costado hacia Pasto, que todavía no hemos iniciado la pavimentación, unos puntos, específicamente un punto que nosotros esperamos también pavimentar de hoy a mañana para tener el tránsito de bajada con mulas cargadas. En el sentido
Pasto, Popayán, las mayores pendientes están entre el puente y Popayán, donde queda el restaurante ancestral. En ese no pudimos hacer la prueba con carga, sino con mulas vacías. Pasaron 20 mulas sin ningún problema en la noche del día de ayer. ¿Por qué lo hicimos nocturno y no diurno? Porque hemos estado cronometrados con el contratista para que en el momento en que tenga un espacio de tiempo, pues nos permita hacer esto. Entonces aquí hay unas imágenes de lo que eran las mulas cargadas bajando en la mañana del día de ayer. Este ejercicio lo hicimos hacia las 6:30 de la mañana y tardó un promedio de 2 horas, pasando 18, que eran 10 mulas y 12 mulas y 6 vehículos pequeños de carga, porque lo hemos hecho con la Asociación de Camioneros de Nariño, la ACC, y en ese sentido pues también quiero agradecer, como lo expresó el viceministro, el agradecimiento. Sin ellos no hubiéramos podido mejorar esta vía. Todas las críticas que tuvimos al comienzo, todas las atendimos, todas. Trabajamos con ellos, rectificamos las curvas que había que rectificar y ampliar, mejoramos temas de pendientes. Esa fue una labor muy importante. Y también un agradecimiento a la gente de la sierra, porque se ha comportado pues maravillosamente, y aquí, como lo dijo el doctor Luis Fernando Velasco, nosotros nos comprometemos a mejorar las condiciones de la vía. Ya tenemos una vía que permite el tránsito de tractomulas, que nos va a servir en cualquier momento de contingencia a futuro, y que la graduamos, como dijeron los camioneros, cuando pusimos a transitar la mula camarote, que es la más grande que se tiene en Colombia. Entonces ya pasó, ya graduamos esa carretera y ya podemos transitar. Lo que pasa es que la capacidad de la vía de la sierra, de la alterna, no nos permite mover la cantidad de mulas que se requieren. Y lo mismo va a pasar entonces con la conexión, que hemos estado pensando, y esto es un proceso que es paulatino. Hemos pensado que en principio la conexión solamente permite el paso de tractomulas, de carga y de vehículos de servicio público, y la vía La Sierra la utilicemos para vehículos livianos. ¿Por qué? Porque la carretera pasaban 4.600 vehículos diarios, 3.000 automóviles y 1.600 vehículos de categoría 2 a la máxima, es decir, vehículos de carga, hasta las tractomulas y vehículos de pasajeros. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una vía que vamos a habilitar provisional, que tiene solo un sentido por día y que tiene una restricción nocturna. Entonces, la capacidad se nos baja 4 veces en promedio. Necesitamos pasar 3.000 vehículos que pueden pasar, ya hemos pasado 500 vehículos particulares en medio de mulas y en medio de la carga por la sierra. Tenemos que aumentar ese volumen a los 3.000 vehículos. Por eso seguramente todo irá por la sierra, que tendrá esa capacidad, por lo menos 2.000 vehículos diarios, y dejar exclusivo el paso de tractomulas, de carga y de pasajeros por esta conexión provisional. La definitiva será tal cual la que conocemos, es decir, una vía que tiene doble sentido de circulación de manera simultánea, es decir, una calzada con doble sentido de circulación, que podrá operar diurno y nocturno, que ya quedará habilitado con pendientes menores, porque la altura del puente futuro con relación al puente nuevo es de aproximadamente 30 metros. Entonces disminuimos pendientes, no hay esas curvas que tenemos ahora, devolvámonos un poco, no son esas curvas tan complejas como las que tenemos en la conexión provisional, si son de mejor curvatura y de menor pendiente. Entonces por eso hacemos una diferencia. ¿Cuándo empezamos la definitiva? Ya la empezamos. Llevamos 45 días construyendo la vía definitiva, y en el cronograma que estableció el director del Instituto Nacional de Vías, el doctor Juan Alfonso, pues nuestro compromiso es entregarla en 120 días, pero ya el plazo empezó a contar de semanas atrás. Ese es el trabajo que venimos haciendo. Hemos trabajado pues intensamente día y noche. En 8 días, ¿por qué nos demoramos entre el 9 que fue la emergencia al 20 que se iniciaron los trabajos? Porque teníamos que hacer en ese periodo de tiempo, primero, tener las autorizaciones de los propietarios. Vamos a adquirir 6 predios lotes, tuvimos que adquirir 15 construcciones, 15 propiedades, con todos los requisitos que establece la ley. Tuvimos que declarar la urgencia manifiesta,
conseguir la plata con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, que también quiero agradecer mucho, que hemos venido haciendo un trabajo articulado. Hacer la contratación. ¿A quién contratamos? Al que el gobierno anterior sacó una licitación pública y tenía un contrato entre Popayán y Pasto. El contratista fue el que tenía ese contrato y la interventoría, el que le hacía interventoría a ese contrato. Firmamos los contratos, firmamos las pólizas, ya se hizo todo el trámite para el pago, ya se pagó el anticipo, que fue el 15%, y en ese trabajo pues venimos. Tenemos los compromisos ambientales conforme establece la ley cuando se trata de esta situación de emergencia. Tuvimos la relación con las comunidades indígenas. Uno de los predios, las 2/3 partes, era de la Agencia Nacional de Tierras. Nos dieron un permiso en 3 días. Con las comunidades indígenas conversamos que había que hacer proceso de consulta previa. Lo estamos desarrollando antes, durante y después. Y todo eso lo hicimos en un periodo muy corto de tiempo para poder iniciar los trabajos, de los cuales hoy estamos aproximadamente en el día 45. Entonces ya de un potrero que había con alguna vía rudimentaria, pues en esta misma semana estaremos entregando esa vía al servicio de manera provisional, vía provisional, para aliviar y mejorar las condiciones del transporte de la carga. Muchas gracias. Más allá de ese gran esfuerzo que ha hecho el Instituto Nacional de Vías, desde la Agencia Nacional de Infraestructura ya hemos terminado, llevamos el 95% de los estudios y diseños en el corredor Pasto-Popayán. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Este corredor, como bien lo mencionaba el viceministro y el presidente, es claro la instrucción que tenemos desde la Agencia Nacional de Infraestructura de hacerlo realidad. Tuvimos una reunión con el ministro de Hacienda la semana pasada para autorizar las vigencias futuras del proyecto sin duda más grande. Hoy lo hablábamos con el consejero Velasco y con el viceministro, y es la importancia de tener ese cupo de esos recursos. Siguiente. Si bien lo ven allí, como lo mencionó el presidente de la República, esta sería una intervención del orden de 12.6 billones de pesos. Eso en órdenes de magnitudes 4 veces la concesión más grande que tiene el país. Troncal del Magdalena 1 y 2 están del orden de 3.1 billones de pesos. Acá tenemos un corredor que vale 4 veces ese monto de inversión. Sin duda es un gran reto de ingeniería, pero también un gran reto presupuestal. Solo para recordar algunos datos, tenemos allí más de 270 kilómetros en origen-destino, donde hemos visto pues, al norte estos esfuerzos de obra pública, pero donde tenemos 2 alternativas de conexión. Una, en la variante occidental de Popayán, en doble calzada. La variante oriental, actualmente la gobernación está terminando los estudios y diseños que esperamos se las entreguen muy pronto al Instituto Nacional de Vías para ir cerrando nuestra estructuración en APP. La doble calzada continuaría entre Popayán y Timbío para hacer esa variante entre Timbío y el Estanquillo en doble calzada prevista inicialmente, y la operación y mantenimiento de la apertura que va a hacer el Instituto Nacional de Vías y del corredor definitivo que quedará allí. Ahí tenemos una primera doble calzada, pero ya también tenemos todos los estudios y diseños entre Estanquillo y Mojarras, Chachagüí y Pasto. Y aquí, ¿qué nos queda? Nos queda un esfuerzo compartido entre el Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura de dividir estos 12.6 billones de pesos, una parte en concesión y otra parte en obra pública. Hemos venido haciendo los diferentes escenarios, que tengamos concesiones del orden de 5.2 billones de pesos, por ejemplo, hasta Mojarras o hasta Estanquillo, y empecemos a compartir esos estudios técnicos que ya venimos trabajando con el director del Instituto Nacional de Vías para que empiece a hacer estos tramos de doble calzada, de completar, por ejemplo, el tramo faltante entre Pasto y Chachagüí, que nos permita completar ese tramo de doble calzada, y hacia el sur del país 2 tramos nos quedan pendientes en la concesión hacia Ipiales, y eso nos permitirá hacer realidad ese sueño y esa instrucción precisa al presidente y del consejero Velasco de tener este corredor Popayán-Ecuador en doble calzada. Así que muchas gracias, quedo muy atento a las preguntas que surjan en el marco de la discusión. Bueno, lo primero a decir es que esto ha sido un gran reto porque al gobierno generalmente se le dificulta hablarse entre pares, y cuando es una emergencia no solamente nos exige coordinar, sino además trabajar contra el tiempo, y en eso yo quiero resaltar el trabajo gerencial que ha hecho el consejero Velasco, porque nos ha permitido a todos ponernos a punto y desde cada cartera
traer cada oferta y cada solución a esta problemática sin duda grave que hemos tenido en el sur del país. En este trabajo de coordinación, mucho de lo que se ha puesto sobre la mesa, si bien impacta a los productores rurales, tiene que ver es con otros sectores. Entonces nos hemos visto en la tarea de hacer un trabajo de coordinación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y con los diferentes ministerios involucrados, y es un poco de mi informe que seguramente, como lo ha mencionado Transporte, pues también lo ampliará la Unidad del Riesgo en su momento en esta mañana. Entonces lo primero que tengo que decir es, hay uno de las propuestas que se le presentó al señor presidente en Ipiales, en el Consejo de Gobierno, que es relacionada con el sistema financiero. Claramente para un productor agropecuario estar en una emergencia y tener al banco llamándolo a cobrarles es demasiado complejo, y para eso hay un sistema de alivios financieros a través de Finagro y que se ejecuta principalmente por el Banco Agrario, y gracias a ese programa entonces se han atendido en todo el departamento del Cauca 85 obligaciones en 71 productores por valor de 1.200 millones de pesos. De esos han sido lo referente a las condonaciones, 952 millones de pesos, y específicamente de esos en Rosas casi que ha sido la mitad. Hasta antes de la emergencia fueron 69 obligaciones por valor de 690 millones de pesos que recibieron una condonación de 634 millones de pesos. Desde el día de la emergencia hacia acá hay 24 solicitudes de alivio que valen 177 millones de pesos, pero a la fecha los productores afectados aún no han aceptado la condonación o la redistribución de intereses en el tiempo con mayores plazos que se les han ofrecido. Entonces estamos trabajando con el Banco Agrario y con esas 24 productores en ese sentido. El segundo tema tiene que ver con tierras, ya lo mencionaba el consejero. Para el Ministerio de Agricultura es fundamental poder garantizar unas tierras adecuadas para el traslado de las familias afectadas. Se le pasa, el mecanismo es que del Ministerio de Agricultura, específicamente de la Agencia Nacional de Tierras, se le traslada un listado de tierras ofrecidas o inclusive que tiene en su haber ya en el Banco de Tierras la agencia para estudio de riesgos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y de esas ya le hemos hecho el levantamiento topográfico a 2 fincas que pasarían a proceso de avalúo. Nos explicará más adelante la unidad en qué va ese tema. El tercer tema está relacionado con las compras públicas, que fue otra decisión del Consejo de Gobierno con el señor presidente. De eso, la unidad fue la que asumió la coordinación logística tanto para compra como para distribución de productos. Allí entraron 500 toneladas de papa, entraron inicialmente 30 toneladas de arveja que luego se volvieron zanahoria, luego tuvimos 31 toneladas de panela, 31 toneladas de coco y 115 toneladas de limón que entraron a ese programa de compras públicas. Específicamente en el departamento del Cauca, las cosechas que hubieran tenido problemas de represamiento habrían sido arroz en el Patía, y limón en el sur en el norte en el sur del departamento del Cauca, también en el Patía, pues, pero afortunadamente esos productos pueden salir en camiones pequeños y tuvieron la posibilidad de utilizar las vías que ya el Ministerio de Transporte, el Invías y la ANI nos contaban. El cuarto tema que afecta el sector agrícola sin duda es los fletes, por el incremento dada que las nuevas vías tienen más kilometraje y además son de menos transitabilidad, y por eso se decidió también en el Consejo de Gobierno apropiar 4.000 millones de pesos para
hacer un sistema de compensación de fletes. Esos recursos están apropiados en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Ministerio de Transporte desarrolló una aplicación para que los transportadores o los generadores de carga se inscriban en la plataforma y puedan acceder al beneficio. Hoy hay 145 viajes de 84 usuarios inscritos que valen 168 millones de pesos. Entonces todavía hay presupuesto disponible para hacer compensación de fletes. En el quinto punto, el sector lácteo, que por volumen y por la condición de transporte era el más afectado, especialmente en el sur de Nariño, dado el volumen que explicaba de más de 1 millón de litros diario el doctor Velasco, y además que el sistema de transporte es en tractomula cisterna. Consideramos que una primera aproximación a ese plan de agroindustrialización de leche fue apropiarle 6.000 millones de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a través del Ministerio de Ciencias y del Ministerio de Comercio, quienes lanzaron la semana pasada una convocatoria a la industria láctea de los 3 departamentos, que está en conocimiento de la Secretaría de Agricultura del Cauca, para difusión entre los lecheros para que puedan entrar a esa convocatoria, inscribirse y eventualmente gozar del acompañamiento del Ministerio de Ciencia en temas de innovación y de transformación de lácteos. Y en el sexto punto, que es el de ya salir de la emergencia como tal y pensarse a futuro con una visión de largo plazo del sector agrícola de los 3 departamentos, estamos trabajando de la mano de la Secretaría de Agricultura del Cauca. Ahora, al terminar esta reunión, vamos a hacer una mesa de trabajo con la señora secretaria, con su equipo, para mirar unos lineamientos, unas metodologías de cómo podemos construir el plan desde el Cauca y como lo conversaba esta mañana temprano con el representante Bastidas, eso lo vamos a llevar a las comunidades para aprovechar lo que ya salió en los diálogos vinculantes, además de las necesidades puntuales, y poder involucrarlo en este plan de acción de largo plazo, que especialmente queremos que llegue a la agregación de valor acá en los departamentos, a que la agroindustria sea parte de este plan en sectores críticos como leche y papa, que son de alto volumen, especialmente en Nariño, pero para esta zona productora de frutas del Patía, donde ya hay experiencias de exportación en Limón, Tahití, tenemos que revisar cómo fortalecemos esos procesos, pero también cómo en la industria de alimentos balanceados, que haciendo alusión también a algo que decía el doctor Velasco, que no se explica cómo seguimos usando las vías teniendo el puerto. Estamos ingresando diariamente 400 toneladas de alimentos balanceados y materias primas para alimentos balanceados y 300 toneladas de fertilizantes que pudieran usarse a través del transporte marítimo, pero sabiendo que hay esa necesidad en el tema de alimentos balanceados para atender la demanda de la porcicultura, la avicultura y el sector lácteo. Tenemos también que producir las materias primas, el maíz, inclusive la yuca, que allá hace parte de la dieta de alimentos balanceados, en la producción agrícola del departamento del Cauca para proveer esa agroindustria y crecer esa agroindustria de los alimentos balanceados en el departamento. Entonces, con esto yo termino mi informe, señor consejero, y quedo atento a cualquier pregunta en adelante en el desarrollo de esta mesa de trabajo. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, en su calidad de institución que articula el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, pues ha venido jugando un papel fundamental en la articulación con todas las demás entidades y sectores para sacar adelante este plan de acción que se ha desarrollado específicamente para atender la situación de desastre en el suroccidente colombiano. Es decir, con cada una de las acciones que aquí se han venido dando cuenta, la unidad juega un rol fundamental porque tiene que, además de facilitar los mecanismos y los recursos que están en el Fondo Nacional de Gestión de Riesgos, contribuir para que pues, sea posible cada una de las acciones y los resultados que aquí se vienen presentando. Particularmente me voy a referir en el tema de la reubicación de familias, que es una competencia que tenemos como unidad y la articulamos con otra serie de sectores y entidades del gobierno nacional, departamental
y municipal. Valga decir que en el departamento del Cauca, digamos, hay una deuda histórica del sistema de gestión de riesgos frente al reasentamiento de familias, la reubicación de familias. Siguiente, por favor. Para el caso particular del municipio de Rosas, según el registro levantado por el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, la Alcaldía Municipal de Rosas, en este evento se registra un total de 222 familias que han venido siendo atendidas durante esta etapa de la atención de la emergencia, y de las cuales, de esas 222 familias, a 155 familias se les ha venido brindando el apoyo a través de un subsidio para el arrendamiento, que es una fase transitoria dentro de la etapa, dentro del proceso de reubicación para llegar a la parte definitiva. Inicialmente hubo unos albergues allí en el municipio de Rosas. Esto se ha venido ya en coordinación con el municipio, reduciendo mediante el mecanismo del subsidio de arrendamiento. Hoy en día existe solamente ya un lugar con un número muy reducido de familias en albergue, todas las demás se han reubicado de manera transitoria gracias a este subsidio. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Les decía, el anterior, por favor, les decía que el departamento del Cauca hay una deuda particular que ha sido un reto. Nos hemos propuesto que durante todo este proceso también podamos colocarnos al día frente a esas deudas históricas. En el 2010 y 2011 ya hubo una serie de eventos allí en este mismo municipio de Rosas, de las cuales hay 92 familias que se les ha venido apoyando con arrendamiento, pero a esta fecha no han logrado la reubicación, es decir, han pasado cerca de 10 años sin que hayan alternativas que faciliten esa reubicación definitiva. De igual manera, el año 2019, la vereda Portachuelo, tenemos 65 familias aún pendientes de ese proceso de reubicación, y las 222 familias que en esta situación del 2023 se han presentado. El alcance que nosotros pretendemos es justamente brindar posibilidades para que tanto estas 222 familias de manera prioritaria, pero también aquellas que vienen en un proceso de años anteriores. Siguiente. Siguiente, por favor. Atrás. La ruta que nosotros hemos establecido, para el tema de la reubicación de familias, hay que decir lo siguiente: por primera vez desde el Gobierno Nacional hay un programa orientado a la reubicación de familias mediante el mecanismo de entrega de tierras y proyecto productivo. No existía en las políticas anteriores de reubicación esta forma de atención de las familias, y más teniendo en cuenta que las afectaciones son hacia familias de carácter rural. Casi siempre la propuesta era reubicarlos mediante un programa de vivienda en algunos de los cascos urbanos, lo cual genera unas condiciones de cambio de proyecto de vida en las familias. Este gobierno nacional se ha planteado, y el mismo presidente Gustavo Petro lo dijo acá en el momento en que hizo la visita, que el reto era poder llevar a cabo este programa de manera distinta acá en el departamento del Cauca y en todo el país, que es la entrega de tierras y proyecto productivo. En este momento debemos decir que hemos recibido propuestas, ofertas de 73 predios, bien sea por vía de la Agencia Nacional de Tierras, la Sociedad de Activos Especiales, pero también han habido ofertas orientadas desde las autoridades municipales, desde la propia comunidad. De esas 73 propuestas, 43 hoy en día las estamos evaluando desde el punto de vista de la condición de riesgo. Es decir, lo primero que debemos garantizar es que el traslado deba ser a zonas seguras. No podríamos arriesgarnos a adquirir predios en áreas donde por la condición de riesgo, bien sea remoción en masa, avenidas torrenciales y demás, volviéramos a incurrir en el mismo error de ubicar familias en áreas de alto riesgo. Atrás, por favor. Bueno, de esas 73 en este momento tenemos 24 que ya están en el proceso de evaluación técnica, y de esas 24, ahora sí, siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. De esas 74, en este momento, bueno, no es tan clara la imagen, pero tenemos 8 predios que cumplen una condición de evaluación técnica en conjunto con la Agencia Nacional de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Agencia de Desarrollo Rural,
el Fondo de Adaptación hemos venido haciendo las visitas técnicas para evaluar la condición y dar la posibilidad de la oferta de adquisición. En este momento hay esos 8 predios que ya estamos en curso. De esos 8 predios hay algunos 2 predios que están en la zona sur del departamento del Cauca y otros que estamos evaluando en la parte norte o entre Rosas y Popayán. Las familias nos han manifestado obviamente la inquietud en el sentido de que deberían estar localizados en áreas similares a donde se encontraban, es decir, condiciones de producción cafetera, un clima similar al de Rosas, etcétera, etcétera. Hay que decir que nosotros no hemos cerrado la puerta a que se sigan presentando ofertas, hemos invitado y nos hemos reunido en repetidas ocasiones con las familias para manifestarles que la posibilidad de que haya un solo predio no es viable en este momento. Necesitamos varias ofertas y dentro de esas ofertas pues hay algunas, les decía, en el sur, pero también en Sotará, en Timbío, que estamos evaluando, y con esto lo que vamos a hacer son las ofertas de compra a los propietarios, con algo particular que también hemos encontrado, y es que en algunas zonas del departamento hay una especulación frente al valor de la tierra. No sabemos exactamente por qué razones, pero hay especulaciones de precio que obviamente podrían en un momento dado dificultar las negociaciones. Sin embargo, nosotros estamos actuando en el marco de una ruta que nos permite, a través de la ley 1523, procesos de adquisición muy rápidos. Y eso es lo que estamos aplicando en este momento. Ya con las familias está clarificado que vamos a tener dentro de esas opciones para que ellos visiten, vean las condiciones y al final de cuentas salgamos de manera exitosa con este proceso de entrega de predios y proyectos productivos con el acompañamiento de las diferentes instituciones que están en el proceso vinculados. Eso tendría para informarles respecto a este tema. Lo que nosotros vamos a hacer a partir de este proceso que ustedes están llevando acá, que ha sido la atención a la emergencia y lo que se está generando, es que estamos construyendo una hoja de ruta para construir lo que sería un plan estratégico para esta región. Ese plan estratégico, si quieren, siguiente por favor. Siguiente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Viene un momento de alistamiento donde nosotros estamos generando cuál sería la hoja de ruta, identificando los actores que participarían en esto. Tenemos una primera fase que es la planeación, que es donde revisamos fuentes, instrumentos, qué se puede hacer. Acá la idea nuestra es que de los diálogos regionales vinculantes que se tuvieron, tenemos mucha información de cuáles son las necesidades que hay, cuáles son las propuestas que hay para atender estas necesidades y algunas ideas de proyectos estratégicos. También hemos sostenido en las últimas semanas reuniones en el marco del Plan Nacional de Desarrollo con la bancada de parlamentarios del Cauca, con algunos parlamentarios de otros de los departamentos, donde también nos han ido expresando cuáles proyectos son los más importantes y estratégicos para la región. Nosotros en el plan de desarrollo planteamos que era muy importante comenzar a pensar no en proyectos para un municipio, no en proyectos para un departamento, sino proyectos estratégicos grandes que le pudiera apostar el país, que fueran de impacto regional. Y yo creo que este plan para esta región es precisamente lo que estamos buscando con ese plan de desarrollo y lo que estamos planteando ahí. Ahí no es que nosotros estemos diciendo lo que decía el consejero, no vamos a venir a decirles, mire, nosotros creemos que esto es lo que hay que hacer, sino la idea es que ustedes nos digan cuál es ese gran plan, cuál es ese gran proyecto estratégico y nosotros vamos a trabajar para construir alrededor de eso y tejer varias de las soluciones. Entonces, en las fases, si quieren pasemos a la siguiente, les cuento con la siguiente cómo vamos a trabajar. La idea nuestra es comenzar un periodo de planeación donde identificamos, bueno, qué hay, cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar, qué instrumentos vemos que podemos utilizar. Lo ideal sería, primero, hacer un COMPES que deje planteado en política pública a unos 10 años o 7 años, lo que decíamos, pero lo ideal sería 10 años, cuál es el plan, la política económica y social que se tiene que seguir para esta región del país.
Eso es muy importante para que quede consignado ahí, para que dure más de un gobierno, más de un periodo, tanto de alcaldes, de gobernadores como de presidente. Lo que seguiría después de eso como instrumento sería tener una declaración estratégica de ese COMPES y consignar ese COMPES en lo que se llama un pacto territorial. Yo creo que lo vamos a llamar pactos por la vida, y en esos pactos por la vida vamos a consignar eso. Entonces quedan los proyectos estratégicos, lo que se ha planteado con una financiación, con unos fondos claros, dentro del marco fiscal, con unas obras ya definidas, y eso nos ayuda a que haya una seguridad y una continuidad de lo que se está planteando acá. Esos pactos por la vida es lo que, digamos, vamos a lograr hacer del sur del país una potencia mundial de la vida también, y ahí es, mediante esos mecanismos vamos a llevar el Plan Nacional de Desarrollo a las regiones, y yo creo que este es el caso perfecto para iniciar y avanzar en ese tipo de instrumentos que vamos a tener. Entonces nosotros tenemos la planeación donde identificamos los instrumentos, después tenemos un periodo de elaboración donde tenemos los objetivos, las líneas estratégicas, hacemos un diagnóstico multisectorial y tenemos, si quieres la de antes, por favor. Y tenemos unas mesas de trabajo con áreas técnicas, sectores, comunidad y autoridades municipales y departamentales. ¿Qué es importante acá? Nosotros en Planeación Nacional, en conjunto con los sectores del gobierno, pues tenemos una idea de qué está pasando, de qué obras están, de qué proyectos están en qué etapa en el banco de proyectos, pero acá lo importante es que todo el proceso tenga un componente participativo de coconstrucción con las comunidades y con las autoridades. Entonces todo el tiempo vamos a estar oyéndolos, validando, retroalimentando el plan para llegar al final a eso. Después tenemos una etapa de focalización y priorización de los proyectos estratégicos. Ahí cogemos los proyectos, lo que se haya identificado, se plantea cuál sería el orden de la ejecución, los recursos que se necesitan, y después tenemos una socialización. Nosotros esperamos estar haciendo la socialización a más tardar a finales de julio. Esa es una socialización con las comunidades, con las autoridades, de todo el proceso participativo que se llevó a cabo y lo que se está planteando. Después de esa última socialización, entramos ya en la etapa de volver eso que se construyó, volverlo un COMPES estratégico y un pacto por la vida. Esa es la ruta que nosotros tenemos de coconstrucción para ir recogiendo todo lo que se ha planteado acá. Esto es sin perjuicio de las rutas que hay para reactivación económica y el final de la atención de la emergencia que se está llevando a cabo en este momento. Entonces este es el plan. Acá vamos a estar para contestar preguntas más adelante, los que quieran o necesiten. Doctor Camilo, con el permiso de toda la asamblea, mis compañeros, sí es muy importante que nosotros dejemos definido antes que se vote el plan de desarrollo, pues como una idea. ¿Por qué? Porque si el gobierno y si el presidente toma la ruta del pacto territorial, creería yo que debe quedar ese pacto territorial en un artículo del plan de desarrollo para que todos tengamos la tranquilidad de la fuerza no solo administrativa sino legal. Entonces, como para que lo pensemos, aunque no esté totalmente estructurado, que sí haya en el plan de desarrollo un artículo que hable del pacto territorial del sur del país. Es una idea que algunos estamos trabajando, entonces se la dejo en la cabeza. Yo creo que es una muy buena idea y estamos dispuestos obviamente a escuchar y ver cómo lo podemos incluir. Ya hay algunas de las obras que hay acá de vías que están dentro del plan plurianual de inversión. Habría que revisar que las que están haciendo y las que mostraron acá sí estén contenidas en su totalidad y no haya habido modificaciones, y estamos atentos a trabajar en la propuesta que tengan, consejero. Perfecto, doctor Felipe, lo escuchamos. Muy bien. ¿Me confirmo por favor si están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bien, voy a pasar rápidamente a este tema. Voy a hacer una introducción muy rápida, y es casi que el 100% de los combustibles entraban por esta vía. Hemos desde el Ministerio articulado una serie de vías alternas: Barranquilla-Tumaco, Buenaventura-Tumaco, Neiva-Ecuador-Pasto, incluso viendo la opción de importar desde Pasto.
y lo que van a ver ahorita es un balance entre cómo llegamos rápidamente en volúmenes con el menor costo posible. La vía Buenaventura-Tumaco, una vía marítima con un flete de 1.050 pesos por galón. A hoy, esta vía nos está abasteciendo el 70% del volúmenes para gasolina corriente, motor y diésel de la emergencia, y esto va a ser muy importante. Neiva, Ecuador, Pasto, hicimos dos caravanas de 1 millón de galones, lo cual tenía un flete adicional de 1.600 pesos que poníamos nosotros como Ministerio de Minas, adicionalmente con unos 600 pesos por galón que se gestionó entre la Unidad de Gestión del Riesgo y el Ministerio de Transporte. Ya vamos a hablar del estado del arte de estos costos. Mocoa, San Francisco, con un flete de 982 pesos, con un costo adicional que va vía Unidad de Gestión del Riesgo y Ministerio de Transporte. Y teníamos la opción que nunca tuvimos que tomar, y es importar por Ecuador. Salía muy costoso, miren, casi 7.000 pesos galón para diésel, para gasolina, y otros 10.000 para diésel, con una adicional de la logística de la operación. Esto era algo muy costoso, se vino coordinando con la Cancillería, nunca lo tuvimos que utilizar. Este es desde el día de la emergencia, desde el 10 de enero, cómo hemos venido trabajando. Nuestra meta era esta, una meta que quiero que tengan hoy claros, que la tenemos, está a cabalidad, está completamente abastecido, y lo tenemos manteniendo la operación continua. Los volúmenes que hace un año estábamos ingresando a Nariño por la vía panamericana, que hoy están ingresando, la tenemos cubierta en su totalidad por las vías que hemos activado. Inicialmente eran unos cabotajes y unas rutas Neiva, Ecuador, Pasto, que siguen hoy y terminaron con las dos caravanas que les acabé de mencionar. Y fue Neiva, Pasto, con unas rutas alternas que hoy todavía tenemos, unas rutas muy peligrosas, que es la ruta de lo que llaman el trampolín de la muerte, que hoy tenemos unos volúmenes menores que están entrando por esta ruta. Y el abastecimiento grande que está llegando hoy viene en vía buque, unos buques que han cambiado de 3 buques diferentes, pero una operación logística robusta que nos está haciendo los cabotajes Buenaventura-Tumaco. Fíjense, este es un balance en abastecimiento galones día enero y febrero. Vamos enviando unos reportes adicionales que enviaremos con los 5 días que llevamos, o los 6 días que llevamos de marzo. Pero fíjense, desde el 10 de enero hasta el 28 de febrero, cómo han sido por día el abastecimiento. Inicialmente, antes de que entrara el buque, tenemos 280 galones día. Hoy estamos con el 100% de lo que necesitamos para Nariño. Hoy Tumaco está llevando, el puerto está llevando todo el abastecimiento y el gran protagonismo en este escenario. Hay que mencionar acá que este escenario hoy es una emergencia, pero año tras año han habido bloqueos, y Tumaco siempre ha sido este puerto que nos ha dado esa vía. Creo que tenemos que hoy darle a Tumaco la oportunidad de ser el puerto importante, como un puerto estratégico, tanto para estas emergencias como para el abastecimiento en las próximas contingencias, que nos pueden ahorrar unos costos grandísimos entre 6.000 y 10.000 millones que nos están costando cada año debido a diferentes eventos que puedan presentarse en la vía. Fíjense, hay unas oscilaciones claramente, pero el promedio y las oscilaciones dependen de la logística entre que llega el buque, carga en Buenaventura y baja a Tumaco, pero el promedio que estamos llevando es de 540.000 galones día. Si llega a existir algún problema con alguna estación, no es un problema de volúmenes, es un problema en la logística que estamos intentando solucionar, pero los volúmenes totales que están entrando a Tumaco están satisfechos a totalidad. Fíjense, esto es Nariño y el Cauca, diferenciado por gasolina corriente motor y diésel. El gris es Tumaco. Fíjense cómo por el mes de enero y el mes de febrero y lo que va del mes de marzo, fíjense cómo Tumaco está supliendo el gran porcentaje de estos volúmenes. Y a marzo seguimos con una operación robusta que va andando con el buque nuevo, la llegada del buque nuevo.
Van a continuar los round trips Buenaventura-Tumaco. Este es el 60, 70%, incluso 80% del abastecimiento. Estamos llevando cerca de 1.260.000 galones, que fue lo que se llevó del primer buque. Pero con el buque que tenemos hoy podemos llevar hasta 1.680.000 en el caso de que lo necesitemos. Este porcentaje puede aumentar dependiendo si hay problemas con la logística, con la operación, con algún derrumbe adicional. Esta contingencia la podemos considerar. Tenemos que revisar un poco el dragado que se está llevando en Buenaventura para el peso adicional que podría haber por el buque, pero eso es algo que podemos solucionar logísticamente. La operación que inició con 4 viajes al mes, ya la tenemos a 10 viajes al mes. Llegamos al tope. No vamos a subir ese tope. Y no vamos a subir ese tope por la razón que esa es, pues tenemos un costo, tiene un costo, pero estamos supliendo lo que históricamente se ha necesitado en la zona. Es importante que la logística, priorizar la logística de los buques. Hoy hay un proyecto de dragado y hay una actividad de dragado en el buque de Buenaventura. Hemos estado hablando con las autoridades locales para que nos den prioridad al buque, para que no tenga retrasos, porque recuerden que este buque es el que está llevando la gran cantidad de volúmenes. Es importante seguir con esta priorización y que desde la coordinación nos ayuden a que siga esta prioridad para poder despejar rápidamente Buenaventura y volver a Tumaco. Se aumenta el abastecimiento desde Jumbo Mulaló progresivamente mientras se logra mantener este tema de las obras, y vamos a estar muy pendientes, muy articulados como hemos venido haciendo tanto con Invías como el Ministerio de Transporte en esa articulación para no tener un día de sobrecostos y poder ayudar a la operación que se lleva a cabo la apertura de la vía. Y se continúa entregando combustible desde Neiva vía Mocoa-Sibundoy, que no por Ecuador, vía Sibundoy, que tiene un volumen menor, pero todavía nos está ayudando con un flete un poco menor en la operación. El convenio de la Unidad de Gestión de Riesgo del Ministerio de Minas ya está firmado, ya tenemos un acta de inicio, ya hicimos toda la parte de logística. Hoy estamos revisando y socializando con las empresas de gas, que es mucho más sencillo porque tenemos contacto directo con ellos, las facturas que han habido por transporte, y estamos incluyendo con ellos lo que se está haciendo para enero y febrero para hacer un pago grande enero y febrero. Esperamos tener los primeros desembolsos ya para esta semana. Y adicionalmente, para el tema de combustibles, estamos hablando con las mayoristas para certificar los volúmenes que ya han ingresado y poder hacer igualmente los desembolsos. Esto incluye también hacer un cruce de información con las dos caravanas que hicieron vía Ecuador, donde ya tenemos los insumos de Cancillería para hacer el cruce de las placas de los carros con los volúmenes y estar tranquilos que se pagó lo que era a los carrotanques que eran. Y se empezaron las mesas de trabajo en conjunto con la Gobernación de Nariño para revisar el tema de la reducción de costos y cómo podemos ayudar a que los costos del GLP en la zona sean menores a lo que se está dando hoy, que está muy por encima de lo que se da en otras zonas del país. Este es el resumen que tenía. Si tienen algunas preguntas o dudas, pues quedo muy pendiente de resolverlas. De la costa Caribe llegan de todas maneras 1.500 mulas al sur con combustible. Sí. Entonces, ¿cuánto nos vale eso versus cuánto nos valdría que llegaran vía marítima? O sea, con el subsidio de transporte, con lo que aporta el FOMPET, todo. O sea, hacer ese parangón. O sea, en otras palabras, ¿cuánto vale la logística marítima? ¿Cuánto vale la logística terrestre? Tener esa cifra porque muy seguramente el presidente se la va a pedir en una figura muy especial. Mil gracias, doctor Felipe. Estamos trabajando en eso, Luis Fernando, se la tengo. Perfecto. La tengo para esta semana. Perfecto, sigamos. Buenos días para toda la mesa, para el consejero Velasco, y un saludo muy especial, muy afectuoso para el señor alcalde de Rosas, quien ha estado en todo este proceso. A través de las instrucciones directas que nos ha dado el señor ministro Maña, hemos participado en todos los puestos de mando, y la orden precisa es estar pendiente de los requerimientos que se hagan desde la región. A las reuniones han ido los viceministros de Desarrollo Empresarial, el viceministro de Turismo, el viceministro de Comercio, y hoy por temas de agenda pues no pudieron asistir, pero pues el funcionario que les habla ha estado al tanto de toda la situación Rosas y del Cauca y pues del Nariño. Nosotros en el ministerio hemos trabajado
fundamentalmente en dos grandes frentes. Uno es el proyecto de decreto con el cual se busca modificar los plazos para la presentación y pago de las declaraciones de retención y autorretención para los contribuyentes domiciliados en la zona que resultaron afectados. Este proyecto de decreto actualmente se encuentra en el proceso de revisión por la ciudadanía y pues es un gran alivio para los usuarios y comerciantes de la región que vieron afectados. Asimismo, también estamos trabajando en otro frente que es, estamos solicitando al Ministerio de Hacienda el traslado de unos recursos del presupuesto general de la Nación por 11.000 millones de pesos para que Bancoldes pueda generar unas líneas de crédito para estos afectados por 100.000 millones de pesos. Desde la Oficina de Planeación, quien también ha estado al tanto de la situación, hizo la solicitud al Ministerio de Hacienda el 24 de febrero, pero pues a la fecha no hemos tenido respuesta acerca de ese trámite. No obstante lo anterior, y que son indicaciones que están perfectamente pues de frente a lo que las instrucciones que nos ha dado el ministro Maña, pues el ministerio también y el sector cuenta con una oferta de servicios que puede ser utilizada por los empresarios y comerciantes afectados, y pues es importante pues que se consulten toda la oferta de servicios que tenemos, que están en todos los campos. Estamos en trabajos con mujeres, trabajos con comunidades, para las poblaciones afectadas, para la población. Son muchas líneas que tiene el ministerio y que pues desafortunadamente no han sido utilizadas por la ciudadanía y por los empresarios, y pues invito a los señores alcaldes, a la gobernación, para que pues, nos ayuden a difundir esta información del portafolio de nuestro ministerio, que está alojado en la página más y mejores empresas.gov.co, y pues desde aquí de la dirección de MIPYMES, pues pendientes a todo lo que se necesite para atender esta. Nosotros trabajamos ya en la restauración más que en las primeros respondientes, y pues pongo a disposición mis servicios, porque pues afortunadamente tengo la fortuna de estar casado con una caucana desde hace más de 30 años, y pues ha sido lo mejor de mi vida, y pues me pongo a disposición de los afectados para trabajar en este tema. Muchas gracias. Este ha sido el resumen pues, corto, pues, entendiendo el tiempo de toda la mesa. Muchas gracias y quedo pendiente de las preguntas que hay. Perdón, antes de que se retire a nuestro cuasi paisano por efecto matrimonio, línea de crédito especial es fundamental. Nosotros no podemos llegar con el señor presidente a el sur sin tener construido esa línea de crédito. Yo le ruego, si tiene alguna dificultad, pues precisamente para eso está la consejería, llámeme, yo hablo con el ministro de Hacienda, agilizo los temas, pero la línea que incluso en Nariño nos hablaban de una línea, se llamó Galeras, creo, si mi memoria no me falla, que crea unas condiciones muy especiales porque hay gente realmente afectada. O sea, hay gente, hay que meterle liquidez a la región y un crédito con una línea, pero que sea realmente de fomento, no una línea comercial. Entonces, póngame ahí, no sé si ahora, Laura, alguien se conecta con su señoría, en dónde le tienen frenado eso en Hacienda para moverlo. Y lo segundo, también venir ya con una propuesta muy concreta de capacidades instaladas. Yo hablaba con el ministro Maña y hablaba con el señor ministro de Ciencia y Tecnología, y por ejemplo, era poder coger una serie de cooperativas lecheras y convertirlas no solo en productores de leche, sino de derivados lácteos, y ayudarlos y darles la tecnología, hacer el convenio con el SENA, qué sé yo. O sea, la idea es que de la crisis queden unas capacidades instaladas. Entonces ahí le dejo esas dos ideas, y lo del calendario tributario también tenemos que llegar ya con una propuesta concreta, porque no podemos llegar después de casi 2 meses a decir que estamos estudiando el calendario tributario. Tenemos que llegar ya con una propuesta lo más
lo más favorable para la gente, porque la gente evidentemente es bueno entender que el golpe no es solo el derrumbe, sino que hemos pasado por pandemia y por estallido social, que en donde más duro se sintió fue en el sur del país. Entonces yo sí creo que tenemos que traer, para que no vamos a tener dificultades, una propuesta mucho más concreta. Sigamos, doctor Roque. Bueno, primero diría que pues reciban un saludo muy especial en nombre del señor gobernador, el doctor Elías Larraondo, quien no puede estar en esta sesión por las razones que ya el alto consejero había explicado. Tiene a su hijo hospitalizado y eso le impidió estar aquí en la sesión. No obstante, aquí estamos todos los compañeros del gabinete departamental haciendo presencia. Saludo también al señor alcalde del municipio de Rosas y diría, voy a dividir esta intervención en dos partecitas. La primera, para hacer un resumen muy sintético de las acciones que el gobierno departamental ha venido realizando en el municipio de Rosas. El señor gobernador y su equipo estuvimos 2 horas después de que el alcalde nos notificara allá en el municipio de Rosas y a partir de allí desarrollamos un acompañamiento permanente a las distintas acciones, como también acompañamos la ruta de evacuación de los habitantes del sector en compañía de la alcaldía municipal. Participamos de la organización de los albergues, de la atención humanitaria, de los diagnósticos agropecuarios y empresariales, que es la tarea en la que estamos ahora a través de la Secretaría de Agricultura, Mujer y Desarrollo Económico. Y todo esto busca una atención socioempresarial a toda la comunidad de comerciantes y productores que habitan la ribera de la carretera panamericana, no solamente en el municipio de Rosas, sino que tomándolo desde el corregimiento de Remolinos en Nariño, precisamente hasta el municipio de Timbío, que creemos que es toda la franja que ha resultado afectada. Y también el gobierno departamental ha estado muy juicioso en el trabajo de la recuperación y rehabilitación de los ambientes escolares para que no se sienta tanto el tema de la desescolarización en estas 3 instituciones educativas afectadas, pero también en las otras 2 que hemos utilizado como albergues. Entonces, rápidamente, el gobierno departamental viene trabajando en la formulación de un plan, doctor Luis Fernando, para la recuperación socioeconómica de Rosas, del sur y del macizo colombiano, que es donde se ha sentido más la afectación por este tema. Siguiente. En ese orden de ideas se plantea, tenemos 16 municipios afectados, el municipio de Rosas naturalmente, todos los municipios del macizo colombiano, del sur del departamento y los municipios del Tambo, Timbío y Sotará en el centro del departamento. Ese plan tiene 3 líneas estratégicas, una línea que tiene que ver con la recuperación socioeconómica, que contempla básicamente los aspectos de salud, educación, productividad y el derecho humano a la alimentación. Un componente de infraestructura que contempla básicamente la infraestructura vial, la infraestructura comunitaria y de servicios públicos, y un componente de medio ambiente, que básicamente está resumido en la recuperación de las zonas degradadas, la restauración y educación ambiental, y la formulación de los planes de ordenamiento territorial de estos municipios. Siguiente. Bueno, aquí básicamente está explicado. Yo me detengo un poquito en productividad, donde está la adquisición y dotación de tierras, los proyectos de recuperación de medios de vida y encadenamientos productivos. Esto básicamente en las 11 líneas identificadas por agricultura, la compra de cosechas y el desarrollo económico y empresarial. Y
Entre el derecho humano a la alimentación, pues básicamente lo que se ha venido haciendo, la entrega de alimentos, la producción para autoconsumo, que aquí la Gobernación del Cauca tiene un case bien importante. En el componente de infraestructura, le ruego me regale 2 minuticos más y cierro. En el componente de infraestructura, pues tenemos el componente de infraestructura vial, que lo que busca esencialmente es la recuperación de estas vías alternas. Se demostró que evidentemente tenemos un rezago muy fuerte en el tema de comunicación vial en el sur del departamento del Cauca. Y la primera es la vía Los Hubos, Piedracentada, Los Hubos, Altamira, San Miguel. La segunda es la vía El Estanquillo, La Mica, El Hoyo, Pueblo Nuevo, El Tambo. Esta es la vía que más se está utilizando en carga, pero esta vía tiene que dar una vuelta de 33 kilómetros subiendo a Piedracentada del Bordo, cuando fácilmente pudiese comunicarse a través de una vía vieja y abandonada que existe entre El Hoyo y La Mica. Ya se las había explicado a usted y al señor ministro en Piedracentada. Luego está la vía que del Porvenir en el municipio del Tambo comunica con 5 Días, Timbío. Esta es una vía alterna muy importante que le ha servido históricamente a esa comunidad de la zona sur del municipio del Tambo. Luego está la vía La Depresión La Sierra, que pues sobre esta ya hay amplio conocimiento. Piedracentada, Juana Castaña, La Alianza, Quilcacé, el puente del río Timbío, está enlaza con la vía Ruta 20, El Tambo, El Hoyo. Está también la vía de La Sierra, Los Robles, Río Blanco, Sotará. Aquí hay que señalar una cosa muy importante, y es que días, tal vez un mes antes, había ocurrido una avenida torrencial en el municipio de Sotará, y ese municipio resultó muy afectado. Sin embargo, el tema de Rosas terminó opacando la gravedad de lo que ha ocurrido en ese municipio. Allí hay que incluso reconstruir 3 puentes, entre otras cosas, y recuperar la banca de chapas, entre otras. Aquí hay un listado precisamente bien grande. En infraestructura comunitaria y de servicios públicos mencionamos la construcción del acueducto interveredal de Rosas, de Párraga, y todas esas veredas alternas. Los sistemas alternativos de electricidad. Aquí tenemos una experiencia muy importante, y es lo que estamos haciendo con la institución educativa de Loma Bajo a través de la instalación de paneles solares. Gas domiciliario para los centros poblados que están sobre la vía panamericana, la cobertura de internet y telefonía celular, que entre otras cosas es muy deficiente en el sector de Rosas, en la sierra. Bueno, siguiente. Y por último, entonces, tenemos la recuperación de las zonas degradadas y los planes de ordenamiento territorial, que consideramos son una herramienta fundamental para la planificación municipal, pero también para la prevención de este tipo de desastres. Muchas gracias. Perdón. Sí, perdón. Siguiente. Bueno, y entre otras cosas, ya desde el punto de vista de gestión, que seguramente será una herramienta muy importante para los congresistas, los y las, sobre el tema del peaje, que esperamos que no se cobre mientras se mantenga la emergencia, el control a los fretes y a los precios de los combustibles, y una gestión muy importante, doctor Luis Fernando, en este momentico, para acceder a los municipios de Balboa, de Almaguer, de La Vega. A todos los docentes pues tienen graves dificultades, por lo tanto consideramos que el gobierno nacional debería declarar toda la zona del sur y macizo como una zona de difícil acceso. La ampliación de los subsidios de combustibles, es decir, que el sur del departamento del Cauca y el macizo pudiera tener un tratamiento como el que tiene el departamento de Nariño. Y el fortalecimiento de los organismos de socorro de estos 16 municipios. Gracias. Gobierno Nacional a esta sesión en la que nos dieron la oportunidad de acercarnos mucho más a la comunidad, a entender la situación por la que están viviendo en el departamento del Cauca, y que nos deja un informe, yo creo que bastante amplio, sobre el cual tenemos que
trabajar duro y hacerle seguimiento, como ustedes han dicho, en una próxima sesión que definiremos entonces la fecha y el lugar. Y desde el gobierno cuenten con todo el compromiso de trabajar en todos los aspectos que han mencionado aquí. A los demás representantes de los gremios, instituciones, grupos comunitarios, colectivos, muchísimas gracias.